Bueno, pues vamos a empezar con esta segunda clase introductoria de esta larga introducción a Nietzsche. Ahora centrándonos más en las partes, muestro aquí, que tienen ya que ver con el contenido de la filosofía de Nietzsche. En primer lugar, cómo toda su filosofía es una crítica a la cultura europea. ¿Vale? Y después, a partir de ahí, cada una de las preguntas que no vamos a desarrollar, pero que hay que tener en cuenta para entender la pregunta de la ética, que es la que nos va a interesar. En primer lugar, hay que entender el contexto previo a Nietzsche para entender de dónde viene esta crítica a la cultura europea, porque no se la inventa él. ¿Qué es lo que se está criticando? Bueno, fundamentalmente la crítica tanto de Nietzsche como de otros autores cercanos es una crítica contra el optimismo de la Ilustración y de la modernidad. ¿Vale? La modernidad, sabéis que además de ser esa etapa de la filosofía que empieza con la Revolución Francesa, ¿no? Que eso es lo que estudiáis un poco en historia, es algo más. Es como una especie de nueva civilización, digamos, una nueva forma de entender el mundo, pues que se desarrolla a partir de la revolución científica, a partir del auge de la economía capitalista, a partir de esas revoluciones liberales como la Revolución Francesa, pero es mucho más, ¿no? Yo creo que está muy bien representado el espíritu de la modernidad con este cuadro, en realidad es un cuadro romántico de Friedrich, donde vemos allá un caminante observando todo un paisaje natural, y es esta idea de que el ser humano tiene el poder de conquistar la naturaleza, de conquistar cada rincón. Cosas como el alpinismo, por ejemplo, como esa búsqueda de paraísos remotos y conquistarlos, digamos, de conquistar el último lugar del mundo, es lo que mueve el espíritu moderno. Por tanto, revolución científica por todo lo que tiene de conquistar los misterios del universo, pero también colonialismo como búsqueda de conquistar todos los recursos minerales del planeta, incluso todos los recursos humanos del planeta, ¿no? Por tanto, es un principio, digamos, de expansión y también un ideal de crear una gran civilización, cada vez todo vaya mejor, tanto a nivel económico como a nivel laboral, como a nivel de salud, etcétera, etcétera. Bueno, representantes de ese humanismo que hemos estudiado principalmente a Kant. Es un humanista ilustrado y justo representa esa idea de que por un lado tenemos al ser humano, que es razón pura, y por otro lado enfrente está la naturaleza. ¿Vale? Esos dos polos completamente opuestos, sujeto trascendental, ¿no? Nosotros nos tenemos que determinar desde nuestra convicción racional y luego esas cosas naturales que vienen de fuera. Lo diferenciaba, recordáis, en esos dos términos, reino de la necesidad, que sería todo lo que tiene que ver con la naturaleza, y reino de la libertad, que tiene que ver con nosotros, con el ser humano. Dos polos opuestos. Esto ya veremos cómo Nietzsche, incluso en el texto que tenemos que leer, lo va a criticar. Criticará a Nietzsche y critica toda esta ola crítica respecto a la modernidad, ese optimismo ilustrado que en Kant, pues bueno, acababa bajo esa idea de que era posible llegar a la paz perpetua, es decir, conseguir una especie de armonía entre todos los países de la Tierra, que a la vez que se desarrollan ellos a nivel interno, se desarrolla toda la humanidad en un progreso científico, pero también moral. Estas ideas de Kant llegan a Hegel de un modo más sistematizado en su idea de espíritu universal y en la idea de que en su época, a principios del siglo XIX, se estaba llegando a un nivel de progreso y de perfección por parte de todos los países y de la humanidad, que le lleva a decir la frase esa tan chocante: todo lo real es racional y todo lo racional es real. Esto quiere decir que el ser humano está conquistando todas las fuerzas irracionales de la naturaleza. Ese mar que antes era todo un temor para los seres humanos, con sus riadas, sus mareas, bueno, pues poco a poco se canaliza a través de los puertos, se utiliza esa fuerza del mar para generar energía. Se construyen barcos cada vez más poderosos que no, ninguna tormenta los puede hundir. Es decir, cómo poco a poco la razón humana conquista todos esos límites y ese miedo que le daba la naturaleza. El miedo se destierra, somos seres absolutamente libres. Ese optimismo que veíamos en la filosofía del 18 y del 19
queda patente en lo que ocurre a nivel práctico que ya conocéis del segunda mitad del siglo XIX. El símbolo de esa segunda mitad del siglo XIX es la máquina de vapor, el ferrocarril, que es el símbolo del progreso. Aquí debajo de este ferrocarril vemos diferentes imágenes de exposiciones universales, ¿vale? Como, no sé si os sonará esto, si habéis estado en Barcelona, esto sería de la exposición universal de Barcelona, pero aquí tenemos la más famosa de todas, ¿no? La de París. Eran exposiciones donde se mostraban los nuevos prodigios de la tecnología y de la industria, pues como una muestra de que seguimos progresando, de que, pues bueno, la vida cada vez es más fácil, hay más abundancia de alimentos, hay más esperanza de vida, la gente cada vez vive mejor. Por tanto, progreso económico e industrial, auge de las ciencias y de sus aplicaciones técnicas, todo lo que os he contado, todo esto es que representa la revolución industrial. Y esto, a su vez, pues bueno, tiene digamos, su reflejo en la filosofía de la época, principalmente en el positivismo de Comte, que no lo vamos a estudiar, pero es un autor importante, sobre todo para entender este pensamiento optimista. Marx diría de él que era pues el filósofo burgués por excelencia, ¿no? Que dice, bueno, pues que no hay ningún problema con el capitalismo, sino que poco a poco conseguirá liberar a todos los pueblos, que el liberalismo coloniza África y se lo reparten para los europeos. No os preocupéis porque eso es un modo de aprovechar los recursos de esos países para permitir el desarrollo de esos mismos países, ¿no? Es decir, el país del tercer mundo que con el tiempo pues llegará al estándar de vida del primer mundo. El liberalismo y el utilitarismo serían también dos corrientes, en este caso británicas, que recogen ese mismo esas mismas ideas y finalmente el propio ideal de vida burgués, de tener una vida cómoda, confortable, con mucho ocio para dedicarte pues, al deporte, a la playa, cosas que luego se han extendido, digamos, en nuestro tiempo ya en el siglo XX-XXI. Pero es que todo eso, lo que hablamos, todas esas cosas que caracterizan la modernidad, ya empezaron a ser criticadas muy pronto. El propio movimiento romántico, cerca del cual estaba el propio Hegel, ya critica la idea de progreso y razón. Si os fijáis en esta imagen que os debería sonar, esto es un grabado de Goya, fijaros lo que pone: el sueño de la razón produce monstruos. Goya era un ilustrado y un gran admirador de los ideales de la Revolución Francesa y del propio Napoleón. Pero con la con la invasión por parte de Napoleón de España, digamos que empieza a ver que esos ideales ilustrados de progreso y de concordia de la humanidad, en el fondo, igual esconden otros intereses. Y justo descubre esos intereses de dominación, de expolio y de conquista, ¿no? De los franceses sobre los españoles. Por eso ese sueño de la razón, la ilustración, produce finalmente monstruos, y ese monstruo era Napoleón. Otra reacción que ya vimos en la anterior clase es la de los irracionalistas y los pesimistas, Kierkegaard y Schopenhauer, como vimos, los dos muy unidos también al pensamiento de Nietzsche. Otra crítica que ya conocemos a fondo a esa modernidad triunfante fue la de Marx. Y aunque no lo estudiamos, Darwin va a ser muy importante a la hora de demostrar que el ser humano no es esa razón puramente libre que pensaba Kant. Y finalmente lo que sí vamos es a Nietzsche, ¿no? Nietzsche recoge todas estas críticas, la de los románticos, la de los irracionalistas, un poco la de Marx también y la de Darwin, y lo que acaba diciendo es que la cultura europea está agotada. Simplemente que a pesar de la abundancia material, el espíritu de las personas está muerto. Va a acuñar para esos dos términos. Primero, la idea de que Dios ha muerto. Cuando dice Dios ha muerto, muy importante, no es simplemente una crítica a la religión como podía hacer Feuerbach o Marx. No, va mucho más allá. Quiere decir que ha muerto el sentido del mundo. Y eso nos conduce inevitablemente a este otro término, al nihilismo. Nihilismo quiere decir no creer en nada. El sentido se ha perdido, el sentido de la vida de la gente ha desaparecido. Si seguimos vivos y no nos suicidamos, pues es casi de casualidad, pero el tiempo nos llevará a la desaparición física, al suicidio, diría Nietzsche. Bueno, vamos a empezar ya con el primer problema. Voy a ir un poquito rápido porque
Ya tuvimos una clase bastante larga en la anterior y solo quiero, digamos, sobre todo subrayar cosas que ya hemos ido adelantando. Os pongo esta imagen tan sugerente de un volcán en llamas porque un poco así concibe Nietzsche la realidad. Ya escuchamos en la anterior clase qué entendía Heráclito por realidad, que es esta realidad que siempre cambiante, dinámica, perpetuo devenir. También habíamos visto que Nietzsche lee a los materialistas y entiende que no existe otra realidad que esta realidad inmanente también, palabra muy importante, esta realidad concreta, no hay un más allá desde el que medir esta realidad, sino que esta realidad se agota en esta realidad que hay aquí. Y si os lo queréis aplicar a vosotros mismos, que igual es más fácil entenderlo, no hay vida después de la muerte, ni ha habido preexistencia del alma, ni siquiera hay alma. Soy el cuerpo que veo en el espejo y lo que puedo tocar. Ahora otro término, y este sí que es propio de Nietzsche, aunque lo recoge del concepto de voluntad de Schopenhauer, que recordad que él lo había recogido de Kant, es la idea de voluntad de poder. Esto es casi el concepto más importante de toda la filosofía de Nietzsche, también el que resulta más difícil de entender, porque a veces, bueno, no se entiende del todo. ¿Qué no es voluntad de poder? Voluntad de poder no es mi voluntad de dominar a otros y de ser una especie de señor que esclavice. No, la voluntad de poder es mucho más. Es la voluntad de poder ser en cada momento algo más de lo que soy, de reinventarme yo mismo, pero es que la realidad en sí misma es así. Si miramos la realidad es como este volcán que está constantemente cambiando de forma, que nunca se acaba de decidir porque tiene un poder, una potencia enorme. La voluntad de poder representa que la realidad también es voluntades que luchan. Hay una especie de tensión entre voluntades que se enfrentan por poder ser plenamente. ¿Vale? Aquí es donde sí que quedaría un poco la idea de la búsqueda de dominar al otro, pero tampoco el puro dominio del otro no es lo que representa la idea de voluntad de poder. ¿Por qué? Porque Nietzsche está pensando en el arte. Luego lo vamos a ver, pero para él el modelo de la persona que tiene una voluntad de poder plena es el que es capaz de inventarse a sí mismo, de esculpir su vida como una obra de teatro. Y otra idea que está presente en el concepto de voluntad de poder es que la realidad por sí misma carece de sentido, no tiene un sentido. Y esto vamos a ver que puede parecer como decir que la realidad no tiene sentido, entonces ¿para qué vivir? Quiere decir varias cosas. Quiere decir que no tiene un sentido, sino que el sentido hay que crearlo. Pero luego lo desarrollaremos y sobre todo en la ética. Más cosas que dice sobre la realidad. Bueno, pues una cosa importante es que la identidad, es decir, algo que permanece idéntico a sí mismo, algo con lo que puedo contar que va a estar ahí para siempre, no existe. Eso es simplemente un engaño. Yo muchas veces explico esto desde el punto de vista amoroso, ¿no? El matrimonio sería precisamente ese contrato permanente, esa seguridad de que el amor va a permanecer. Bueno, pues eso para Nietzsche sería el gran engaño. El amor es como ese volcán que estalla y que en cierto momento desaparece. Y aferrarse a la institución, al matrimonio, es precisamente huir de la realidad y no querer vivir plenamente. Las identidades, por tanto, solo existen en el pensamiento, en la lógica, en la matemática. Esas ideas de las que hablaba Platón, incluso esas categorías de las que hablaba Kant, son puro vacío, no son absolutamente nada. Por tanto, nada es universal y necesario, todo es particular y contingente. Estas categorías que os tienen que sonar ya de todo el curso. Por tanto, heredero de las ideas de los sofistas, de los enemigos de Platón, porque en realidad se está diciendo que no hay nada a lo que aferrarse. No cuentes con que nada va a permanecer, porque todo es puro cambio. Otro punto, ya lo había adelantado antes, lo repito, no hay trascendencia. Recordamos que trascendente era Dios. Es ese más allá, pero también son trascendentes las ideas de Platón. Hasta cierto punto eran trascendentes también esas categorías de Kant. Pues dice Nietzsche, no hay trascendencia. Todo lo que hay es esta apariencia que tengo aquí enfrente de mí. No puede ir más allá de la apariencia. Solo existe el fenómeno. Y a nivel, digamos, personal, desde el punto de vista individual, bueno, pues no hay un más allá después de esta vida. Tras la muerte, todo acaba. Sin embargo, ya explicaremos por qué en la ética
Luego incluirá una doctrina que está representada por esta imagen que tenemos aquí, esta especie de dragón que se come a sí mismo, que es una especie de espiral. Bueno, es la doctrina del eterno retorno de lo mismo. Dice en un momento, yo lo que creo, y lo que creo que debéis creer, es que nuestra vida va a ser de esta forma. En el momento en el que muramos vamos a volver a nacer y vamos a vivir la vida tal y como la hemos vivido ya, repitiendo exactamente lo mismo, sufriendo lo mismo, siendo felices en los mismos momentos y así eternamente. Es decir, nuestra vida se va a reencarnar en la misma vida que hemos vivimos eternamente. Por tanto, este instante en que me estáis escuchando a mí aquí se va a repetir por la eternidad una y otra y otra y otra vez, sin fin. Estamos atrapados en esta vida para siempre. Esto es una doctrina bastante interesante porque, por un lado, dice que nada se repite, que todo es puro cambio, que todo es pura diferencia, pero a la vez que esa diferencia que vivimos se va a repetir eternamente, ¿no? Como casi una contradicción. Esto que hemos visto al respecto del problema de la realidad, vamos a ver qué nos dice sobre el conocimiento. Bueno, pues aquí tenemos de nuevo la imagen de las tragedias clásicas con este coro que repite la voz del destino y esta heroína trágica cayendo a pesar de rebelarse contra el destino. Pues nos dice que el conocimiento es una fábula. Recordamos que toda la filosofía, desde Sócrates, incluso desde antes, desde los presocráticos, se está enfrentando al mito. El mito son narraciones, invenciones de dioses para explicar el fenómeno de la lluvia o para explicar por qué el hombre está sobre la tierra. Se inventan historietas donde hay una serie de monstruos, de dioses, y la filosofía es un saber racional que dice nada de historietas, vamos a explicar con razones firmes y con hechos. Bueno, pues Nietzsche dice que el conocimiento, también la filosofía, es tan mito y tan fábula como cualquier narración. Y es que el conocimiento en general, el mito, porque para él no hay diferencia entre filosofía y mito, esto es lo más chocante, ¿no? El mito tiene una función, y una función que tiene que ver con la vida. Para nosotros mismos nos sirve el mito, el conocimiento, para dar sentido a nuestra vida. Porque la realidad en sí misma, ya hemos dicho, que carece de sentido. Por tanto, nos tenemos que inventar nosotros el sentido para soportar la vida. Porque si no, directamente nos llevaría ese volcán, ¿no? que es la vida. Tenemos que hacernos una pequeña ficción, una mentira para atar un poco la realidad. ¿Vale? Por tanto, nos tenemos que engañar. El conocimiento, por tanto, es un autoengaño. Frente a los demás, el conocimiento, es decir, las mentiras que yo me invento, me sirven para sobresalir, para dominar, ¿vale? Es decir, igual que desde el punto de vista del conocimiento entiendo que hay un mito, también desde el punto de vista de la relación con otros, lo que nos ponemos es una máscara, nos hacemos pasar por otros. Nosotros mismos somos actores y generamos nuestro propio mito, somos un personaje, y ese personaje pues, nos va a resultar útil para poder imponer nuestro deseo. Y en general el mito, el conocimiento, es necesario para poder vivir plenamente, ¿vale? Porque sin mito, sin mentira, lo vamos a ver luego, el ser humano no es capaz de vivir. Ya veremos por qué no. Más cosas sobre el conocimiento. Fijaros que es realmente chocante, ¿no? Es justo lo contrario que lleva diciendo toda la filosofía. Dice que no hay hechos objetivos. Esa búsqueda obsesiva por parte de Platón, por parte de Aristóteles, por parte de Descartes, de Kant, de buscar una episteme, una ciencia objetiva, universal y necesaria. Pues dice, no hay hechos objetivos, solo hay interpretaciones de hechos. Los hechos por sí mismos no son nada, ni desde el punto de vista de la ciencia, ni desde el punto de vista de nada. Lo que hay es interpretaciones científicas de los hechos, interpretaciones jurídicas de los hechos, interpretaciones estéticas de los hechos. Vamos con las interpretaciones jurídicas. Un ejemplo. Una persona agrede a otra. ¿Está mal eso? Bueno, si lo interpretas moralmente, esto estará mal. Si lo interpretas jurídicamente, esto será delito. Si lo interpretas científicamente, simplemente pues será una interacción entre dos. Si lo interpretas estéticamente, igual hasta te puede parecer bello. Es decir, todo depende del punto de vista desde que lo interpretes.
Eh, y ahora vamos, después de definir qué es, bueno, vamos un poquito para atrás, qué es conocimiento. Conocimiento es mito, es fábula. ¿Y qué pasa con la filosofía? ¿Qué pasa sobre todo con lo que Nietzsche va a llamar metafísica? Bueno, pues aquí empieza ya a criticar y a dar cera a Nietzsche. Fijaros que cuando dice metafísica, lo está utilizando en un sentido crítico. Ya Kant había sido un gran crítico de la metafísica. Eh, Igualmente Marx, bueno, va a tomar toda la filosofía por metafísica, lo llamaba ideología, ¿no? Por justificación de un orden. Bueno, pues Nietzsche va a criticar a la metafísica, pero aquí en realidad podemos incluir a toda la filosofía, la teología y hasta cierto punto la ciencia y toda la tradición europea. La ciencia ya no es metafísica, pero ya veremos que es herencia también de la metafísica. Pues lo que va a decir es que la metafísica que empieza con Sócrates es también un cuento. Es todo mentira. Bueno, ya lo había dicho Kant, ¿no? No es tan sorprendente. Es el cuento del ser. Esto ya Kant no lo habría aceptado. Es decir, de la realidad que permanece. Si la realidad es puro devenir, puro cambio, el cuento del ser te dice, no, no, hay una realidad que sí permanece. Esto que vemos, estas apariencias están cambiando, pero más allá hay algo que permanece. Bueno, pues esto Nietzsche va a decir que es una gran mentira, completamente burda, pero bueno, al fin y al cabo es otro mito. Esto es decir, es mentira, sí, pero como todo. Por tanto, en sí misma la metafísica, pues bueno, es un tipo de cuento. El problema es cuáles han sido las consecuencias. Es un cuento muy peligroso. Fijaros que si hacemos un repaso de la historia de la filosofía, empezando por Platón, se cumple, ¿no? ¿Qué era esa realidad permanente? Pues la realidad permanente para Platón eran esas ideas con mayúscula trascendentes, ¿no? Platón no las veía a su alrededor, entonces dice, pues deben estar más allá de lo visible. Aristóteles dice, no, no es posible. Este mundo que estamos viendo, que estamos tocando, es el mundo que hay, no hay otro mundo. Pero fuera de las apariencias, donde todo es diverso y está en movimiento, hay formas, la forma que hace que una cosa sea lo que es decir, su esencia, lo que Aristóteles llama la sustancia. Por tanto, debajo de la apariencia de lo cambiante está lo permanente. Yo, que parece que estoy cambiando cada día, mis células cambian, crezco, envejezco, pero hay algo permanente, que es una estructura que me hace ser un ser humano. Esto, en la filosofía cristiana, dirá Nietzsche, lo voy a repetir varias veces, para Nietzsche el cristianismo no es más que platonismo para el pueblo, es decir, es la divulgación de las ideas de Platón. Pero el inventor de esto no fue ni Cristo ni los judíos, sino que en realidad fue Platón. Bueno, pues ¿qué pasa con el cristianismo? Pues que directamente se lleva esa realidad permanente y existente al más allá, la convierte en una realidad personal, Dios. Y bueno, pues este mundo en el que vivimos es simplemente una sombra, un tránsito, pero si nos portamos bien, Dios nos llevará con él y gozaremos de una vida segura, permanente, plena. Esta vida, mientras tanto, es la vida de que no sabemos si vamos a llegar a fin de mes, no sabemos si vamos a aprobar o no, si vamos a pasar de curso, qué va a ser de nuestra vida. Bueno, pero la esperanza la tenemos más allá. Con Kant, que ya decía que no se puede demostrar que Dios exista, nos encontramos ya en un momento en el que bueno, parece que este cuento de lo permanente desaparece. Sin embargo, dice que también hay leyes. Por un lado, las leyes que descubrimos en el fenómeno, las leyes naturales, y por otro lado, las leyes que yo me impongo a mí mismo, universales y necesarias, que se tienen que cumplir siempre. Se vacía un poco ese mundo de lo permanente, se convierte en un mundo formal, un poco minimal, pero Kant se pliega a lo permanente, a lo que no va a cambiar tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista de la ciencia. Finalmente el positivismo ya va a ir un punto más allá y bueno, en el fondo es profundizar en lo que dice Kant. Solo las ciencias hablan de hechos y de leyes que se dan objetivamente. Seguimos en lo mismo. Por tanto, en última instancia, todo esto que nos sucede y que nos llega a través de los ojos, de los oídos, esto que nos emociona día a día es una gran mentira. Eso es lo que dice la metafísica. Bueno, pues lo que va a decir Nietzsche es que lo que es mentira es la propia metafísica. Pero es una mentira que se ha olvidado que lo era.
está tan obsesionada con el término verdad que no se ha dado cuenta que el conocimiento no es verdad, es por definición un engaño. Es un poco paradójico, ¿verdad? Desde un punto de vista lógico lo que dice Nietzsche. La verdad es que la verdad no es posible. Si la verdad no es posible, como la verdad que dices tú, Nietzsche, es posible. Bueno, esto es una paradoja lógica, pero creo que podemos entender lo que viene a decir Nietzsche, que si la realidad es puro cambio permanente, cualquier imagen de una realidad que permanece, o sea, del cambio, que es lo único que permanece, pues es un engaño. Eh, el problema que tenemos desde el punto de vista del conocimiento es que Dios, este Dios cristiano, pero también la idea de algo permanente, del ser, ha muerto. En realidad, si nos damos cuenta desde el comienzo, desde Platón hasta que llegamos a Kant, es como que ha ido perdiendo fuste, fuerza, esta idea, ¿no? Cada vez resulta menos creíble, cada vez tiene menos fuerza para convencer a las personas. Simplemente es que al final el conocimiento, por muy metafísico que sea, tiene que decirnos algo de nuestra vida. Y en realidad ni la religión, ni la ciencia, ni la filosofía nos dicen nada de nuestra vida, nos dejan fríos, nos dejan completamente, nos da igual. Hemos perdido la fe en el otro mundo del ser, por lo tanto, solo nos queda tratar de crear mitos nuevos, rompiendo con toda esta tradición. ¿Y cuál es la alternativa frente a la ciencia, la metafísica, la teología, la religión? Pues Nietzsche la va a encontrar en el arte, ¿vale? Lo que decíamos desde la primera clase, que él va a ser sobre todo un músico frustrado, un amante del arte. A los que la música te convence porque te conmueve, ¿no? Te conmueve a todo tu cuerpo. No apela al razonamiento, ni siquiera a un sentido como la vista, que puede ser un poquito más frío, sino a lo más emocional de nosotros, ¿no? Y la música es para Nietzsche el gran arte, pero el arte en general es la forma de conocimiento propia del superhombre. Ya hablaremos qué es esto del superhombre en la ética, o sea, que sería eso que viene después del hombre, ese hombre capaz de vivir de una forma distinta sin tener que estar apegado a cosas seguras. Ese hombre, esa mujer, le llamo superhombre porque es el nombre que le da Nietzsche, que puede amar sin necesidad de creer que ese amor va a ser permanente, sabiendo que ese amor es un engaño y que va a morir. ¿Vale? Es capaz de amar la vida sabiendo que la vida es puro peligro. No huye de la vida, sino que asume la realidad, la asume en su realidad trágica, dinámica, trágica porque se va perdiendo. Que no reduce la realidad a equivalencias, a números, que recoge la riqueza y la diversidad infinita de lo real y que nos remueve en lo más profundo, que nos emociona. Pensar siempre en la música, ¿vale? Como la música sí te da sentido, porque te hace bailar, sobre todo porque te emociona. Explicamos también en la anterior clase justo esta idea, ¿no? De Apolo, aquí lo tenemos, el dios del orden, el dios de la sabiduría, hasta cierto punto también, el que es capaz de interpretar con sentido las cosas, estableciendo una narración clara. Dionisos, que es el dios del vino, por tanto, cualquier sentido se rompe en una gran risotada o en un gran ataque de rabia, un gran llanto, ¿vale? Que rompe cualquier intento de narrar y de unir las cosas, ¿no? Pues la tensión entre el dios del sentido y el dios del sinsentido, justo aquí es donde habita el artista. Crea ficciones musicales, por ejemplo, una pequeña obra, una pieza de piano, como las que hacía Nietzsche, pero que a su vez, dentro de esa propia pieza y de ese orden, está ese desorden completo de la vida, está animado por lo monstruoso de la vida. Y vamos ya con el último de los tres problemas que no vamos a desarrollar, pero que conviene que nos suenen un poco y nos van a sonar a través de esta clase y luego respondiendo al test que nos va a servir para afianzar sobre todo lo que hemos aprendido, ¿eh? O sea, muchos de estos tests sobre todo tienen ese valor, digamos, que penséis en lo que habéis escuchado en estas clases, leído en estos apuntes.
Primera cosa que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista del ser humano. Somos un animal. Por tanto, somos un ser vivo. ¿Qué es la vida? Pues bueno, la vida biológica, esta de la que habla Darwin, es un modo más de ser, es un modo más de voluntad de poder. Por tanto, frente a lo que diría Darwin, la lógica de la vida con mayúsculas va más allá de los seres vivos. Un volcán también tiene vida, también tiene voluntad de poder. Las galaxias enteras tienen vida, tienen voluntad de poder. La vida de la que está hablando Nietzsche, por tanto, no es, además de ser mi vida en concreto, no es la vida biológica, sino que la vida biológica es otra forma más de voluntad de poder. Dentro de esas vidas biológicas, el ser humano es un animal y que tiene una peculiaridad respecto de los demás, y es que es enormemente inútil. Es el animal más desvalido frente a la vida. El ser humano, cuando nace, lo vemos que nace indefenso, lo primero que hace es llorar y necesita cuidados muy muy largos e intensos de su familia y de la sociedad. Si vemos a cualquier mamífero nacer, rápidamente se pone a andar, empieza bueno, pues a interaccionar con el medio por sí mismo, a jugar y pronto ya a cazar o a poder alimentarse por sí mismo. El ser humano no, el ser humano está enormemente desvalido. Bueno, hay razones físicas que explican esto, ¿no? Lo que se suele llamar la condición prematura del ser humano, que es precisamente lo que nos permite aprender tanto, ser unos animales tan inteligentes. Y Nietzsche lo ve muy bien. ¿Por qué somos tan inteligentes? ¿Por qué aparece el conocimiento? Para compensar nuestra debilidad natural. El bebé, el niño, no es capaz de defenderse ante el medio, pero muy pronto empieza a aprender a disfrazarse y a interpretar la realidad, a conocerla. El conocimiento nos sirve para frenar ese sinsentido en el que nos encontramos cuando somos pequeños, ¿no? Pensad siempre que con Nietzsche nos sirve mucho en cómo es un bebé, ¿no? Un bebé tiene algo de monstruoso porque no tiene los gestos aprendidos, no tiene orden, su llanto es como una especie de llanto de la propia naturaleza, ¿no? Sin fin, ¿no? Y es como que la complejidad le desborda. Cuando empieza a ver, no sabe dónde mirar, es todo enormemente complejo, está cambiando constantemente. Pero pronto se empieza a refugiar en pequeñas formas, primero en sus padres, que son los que tiene siempre a mano, pero en formas muy sencillas, en un color, mi color favorito, mi número favorito. Nos agarramos, por tanto, a una clavo ardiendo entre un mundo que está en permanente cambio. Y pronto el ser humano se va a convertir en el animal que finge. Nuestra primera ficción empieza por nuestra identidad, es decir, que yo soy Garicoito Gamarra. Y esta es una ficción de la que me convencieron mis padres dándome este nombre. Un nombre permanente que voy a mantener durante toda mi vida. Por tanto, yo solo soy una persona, esta persona. Bueno, esto para Nietzsche ya es la primera mentira que nos sirve para nosotros y nos sirve también para engañar a otros, ¿no? El ser humano es, por tanto, un poeta que construye máscaras, pero también las destruye. Esto es cuando el ser humano vive plenamente. Ya veremos que la mayor parte de los seres humanos no se atreven a tanto. Es el poeta, por tanto, que crea máscaras y las destruye. Y el ser humano es, por definición, por tanto, un animal mentiroso, pero por necesidad. El hombre solo existe como criatura de Dios. Bueno, vamos a ir con otro tema importante. He dado un pequeño salto, sobre todo por no repetir cosas que aparecerán en la ética. He dicho que el ser humano es así, es un poeta, una especie de héroe poeta que es capaz de crear nuevas máscaras y nuevos mitos. Sin embargo, la metafísica nos ha llevado en un camino en que nos hemos creído que no, que la auténtica realidad es una realidad permanente y que yo mismo soy un ser racional. Eh, bueno, pues el hombre, tal y como lo hemos conocido, como un ser racional, como lo definía Aristóteles, en realidad solo existía como criatura de Dios. Solo en tanto que había un Dios trascendente, el hombre, tal y como ha existido a lo largo de la historia occidental, tiene sentido. Si Dios ha muerto, el hombre caerá con él. Bueno, de momento no os pido que entendáis esto porque ya lo vamos a desarrollar en la ética. Pero sabes que en la época del hombre, lo que había sido el hombre hasta ahora, el modo de vivir del ser humano, que en realidad siempre centrado en la razón y en
en agarrarse a nociones fijas, ha caído y, bueno, está condenado a desaparecer. Tiene que nacer una nueva raza, de forma metafórica, llamada el superhombre. Y el superhombre es precisamente el que es capaz de hacer todo esto que acabamos de decir. El superhombre no busca un criterio externo para juzgar su vida, no busca unos valores dados para decir qué es bueno, qué es malo, qué es bello, qué es feo, sino que los crea él mismo. El superhombre no es parte de una masa, sino que es un individuo que huye de la masa. Es el poeta que se deja llevar por el instinto, que sabe que la vida y los cuentos que me cuento sobre la vida son mentira, pero no me despierto por eso, sino que soy capaz de soñarlos. Es quien a la vez sueña su sueño y bueno, y sabe que es mentira, pero no despierta. Conclusión de todas estas cosas que os he lanzado así en un pequeño bombardeo. Eh, pues una frase también de Nietzsche que es: solo como hecho estético, es decir, como hecho bello, es justificable la existencia. Me concibo a mí mismo como una obra de arte y mi vida tiene que consistir en moldearme del modo más bello. Más conclusiones que están dentro de esto: no hay verdad más allá de nuestras mentiras. No hay más realidad bajo las apariencias. Solo hay caos y sinsentido. Las apariencias son todo lo que tenemos y en sentido estricto, si no podemos hablar de verdad, tampoco podemos hablar de mentiras. ¿Vale? Hemos dicho que el ser humano es el animal que miente, pero no habiendo un referente de verdad fuera de la mentira, es absurdo hablar de mentira. Y el superhombre es quien está más allá de la verdad y la mentira, más allá del bien y del mal. Por tanto, el superhombre no es el que se aprovecha de la mentira, sino es el que crea verdades que sabe que son mentira. Bueno, hemos sido rápidos en la clase de hoy. Revisadla si hace falta, verla de nuevo, pararos en alguna parte, sobre todo cuando vayáis a responder a este segundo cuestionario. Y ya en la siguiente clase pues nos metemos de fondo en el tema importante, que es el tema de la ética. Y bueno, os dejo, bueno, al principio no os lo he contado, pero al principio de la clase de hoy habíamos empezado con un fragmento de una película, 2001, de la que os hablaba, 2001, Una odisea del espacio, de Stanley Kubrick, donde escuchábamos el Así habló Zaratustra de Strauss, esa obra que hace Strauss inspirándose en el libro de Nietzsche, y donde, bueno, pues veíamos a un mono convirtiéndose en un hombre, ¿no? La película continúa con un hombre, bueno, con una forma de inteligencia artificial que se convierte en un superhombre, que está más allá del bien y del mal. Por tanto, es una película, como os decía, que tiene un gran fondo nietzscheano. Esa idea de que la inteligencia artificial y de que los cyborgs van a ser el superhombre más allá del bien y del mal, la recoge otra película con la que os voy a dejar ahora, que es Blade Runner, la gran película que os recomiendo. Y bueno, pues os dejo con ese fragmentito que además nos sirve para introducir un poco la ética de Nietzsche, la figura del superhombre y la transvaloración de todos los valores. Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de
brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.